Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Y es inicio de semana y como siempre escuchamos su interesante comentario. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Hugo, buenas tardes. Bueno, quisiera yo recordar dos pensamientos, dos ideas externadas por dos presidentes. Miguel de la Madrid Hurtado, cuando asumió la presidencia de la República, la situación del país era tremendamente complicada. La inflación estaba disparada, no había desarrollo económico, había una gran incertidumbre después del gobierno de López Portillo, confrontación con el sector privado por la apropiación de la banca. Y Miguel de la Madrid dijo una frase, palabras más, palabras menos: no permitiré que México se me deshaga entre las manos. Nos estaba dando una idea de la dimensión, de la magnitud del problema que tenía encima y de los grandes retos que iba a enfrentar. En contraste, hace algunos meses ya, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: gobernar es fácil, no tiene ciencia, ni es una cuestión de técnica, es una cuestión de sentido común. O sea, me parece que esta frase, que este pensamiento es un tanto superficial, es un tanto frívolo, y me parece que es lo que lo ha llevado a gobernar irresponsablemente. Yo creo, Hugo, que con lo que estamos viendo en el mundo, lo que estamos viendo en el país, hoy gobernar es difícil. Moisés Naim, un autor que habla del fin del poder, dice algo que me parece que viene muy al caso. El poder es fácil alcanzarlo, es difícil ejercerlo y es fácil perderlo. Estamos viendo eventos que sacuden a la opinión mundial y que además no nos explicamos. El caso de Chile, por ejemplo. Se está hablando de que, bueno, esto es la política neoliberal, esto es la política que se instrumentó en Chile, vamos por partes. Pinochet dejó el poder hace 30 años, en el 90. Chile ha sido gobernado en el mayor tiempo, en estos 30 años, por una alianza entre los socialdemócratas y la democracia cristiana. Fue Patricio Elwin, fue Eduardo Frei, Ricardo Lagos, que gobernó 2 periodos, una gente del Partido Socialista, Maydelén Bachelet, del Partido Socialista, y Sebastián Piñera, que gobernó hace 8 años, un periodo de 4 años, y ahora retorna al poder. Entonces, no es la política neoliberal. Ahí se ha aplicado una política que ha disminuido la pobreza de un 40% a un 10%, que tiene el ingreso per cápita más alto conjunto con Panamá de toda Latinoamérica, tiene acceso a la educación. Aquí es una nueva protesta de gente que ha satisfecho ciertas necesidades y demanda más. Ricardo Lagos acaba de conceder una entrevista en donde relata algo que dice que él visitó una colonia de las que había construido y que le dijeron los vecinos: oiga, mire, no me construyó usted garage, nada más me construyó usted una casa. Y entonces Ricardo les dijo: ¿y por qué ustedes la compraron? Porque yo nunca había esperado que iba yo a tener carro. Y Ricardo Lagos le contestó: pues yo tampoco. Por eso han mejorado en su nivel de vida. Es un país en donde funcionan las instituciones, funciona el Estado de Derecho, y nos vemos en esta explosión que verdaderamente alarma, que no tiene diligencia, que surgió por un incremento del 3.7 en el precio del boleto del metro, y que los jóvenes empezaron a brincar los torniquetes para no pagar, y brotó algo que todavía no sabemos todas las consecuencias que tendrá. Entonces, gobernar es difícil. Estamos viendo la situación de una democracia consolidada como el Reino Unido. Ya le concedieron un plazo para salir de la Comunidad Europea, de la llamada del Brexit. Donald Trump está enfrentando un juicio político, todavía no se aprueba nuestro tratado de libre comercio, y estamos viendo en el fraude, por ejemplo, que me pareció precipitada la felicitación del gobierno de México hacia Evo Morales en Bolivia, porque los enviados de la OEA pues están indicando que es una elección, por decirlo menos, sospechosa. En Argentina regresa Cristina Kirchner, ojalá y Alberto Fernández, que yo creo que es un político un tanto más consciente, no se deje influenciar
y pueda enderezar, porque Argentina está sumido en una profunda crisis. Todas las cifras que nos están dando todos los días nos están indicando que prácticamente estamos en una recesión económica. Va un segundo trimestre en donde no habrá desarrollo, y si vemos hacia el año, pues ya se está hablando de que el desarrollo es cero. Y si el desarrollo es cero y consideramos que se incrementa la población en 1.5, en 2%, pues entonces quiere decir que la riqueza producida se tiene que repartir entre más gente, entre más mexicanos. Y si esto es así, nos está indicando que seremos más pobres. O sea, es evidente y es un cálculo matemático. Las cifras que se están dando hacia el año próximo, pues muchas de ellas ya se habla de que no van a ser posible alcanzarla. El desarrollo económico del 2%, la producción petrolera. Hoy nos están informando que Pemex ha tenido posiblemente uno de los meses más terribles en resultados de pérdidas. Arturo Herrera, el secretario de Educación, de Hacienda, pues habla de que bajó el precio del petróleo, que bajó la producción, que también se deterioró el peso frente al dólar, y que todo eso explica la pérdida con la que operó Pemex, y que también en el mismo caso la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la situación es difícil, pero si el gobernante lo primero que dice es que esto está muy sencillo, pues entonces ya tenemos un problema grave y una lectura equivocada de la realidad. Por eso yo sí creo, y siempre preocupado, y esa es mi inquietud y esa es mi ansiedad, si ustedes quieren, siempre preocupado porque el señor presidente haga un buen gobierno. Pues yo sugeriría que lo primero que tiene que hacer es reconocer lo difícil que es hoy en día gobernar. No tan solo en México, sino en el mundo, en la globalización. Por eso puse varios ejemplos de muchos países, porque hoy lo que hay es una gran incertidumbre. Ya no operan los criterios que operaban, los paradigmas con los que se orientaban los gobiernos. La democracia misma está siendo cuestionada. Entonces yo sí creo que estamos en uno de los momentos no tan solo más difíciles para México en lo que va del siglo, sino de muchos lustros, porque se han perdido los referentes. Si ya no funciona lo que funcionó en el mundo soviético, si tampoco está funcionando la democracia liberal con su economía de mercado, bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Yo creo que es una pregunta inquietante a nivel mundial, y sí sugeriría que esa actitud de pensar que todo está miel sobre hojuelas o que todo está sobre las ruedas, creo que no nos va a llevar a tomar las decisiones adecuadas, como lo hemos visto en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, que simplemente los resultados son contrarios y son negativos. Este sería mi comentario, Hugo. Y como siempre es interesante, licenciado, le esperamos la próxima semana. Le envío saludos. Muchísimas gracias. Ya son las 2 de la tarde con 10 minutos, y a propósito de combustibles, de lo que de una